Hola compañeros del curso de Derecho Constitucional del Centro Universitario de Izabal. En virtud pues, de la dificultad para poder haber coordinado cubrir un último tema, los cursos al respecto de los temas que teníamos pendientes de ver previo a su segundo examen parcial, es que me tomó la molestia de tenerles este pequeño video para que ustedes pues darles una pequeña explicación al respecto de los temas que a nosotros nos quedaron pendientes. Ya habíamos estado hablando a lo largo del texto que hemos estado utilizando en clase sobre lo que eran las distintas figuras, lo relacionado a la Constitución, su desarrollo, sus partes, cómo se interpreta, y habíamos llegado al apartado de lo que era su reforma, su defensa. Pues en este sentido fue uno de los últimos temas que nosotros habíamos visto. Al respecto, dependiendo de la edición que ustedes tienen una edición de libro un poco más avanzada que la mía. Como les he indicado constantemente, pues eso no tiene ningún problema, no hay ningún inconveniente, puesto que el contenido ha variado muy poco, simplemente les da mejores explicaciones, mejores pie de página que pueden ampliar más las dudas que ustedes puedan tener al respecto del tema que se está viendo en un momento determinado. En este sentido, pues habíamos hablado al respecto de lo que eran los medios de la defensa de la Constitución. Pues pueden ustedes seguir la lectura junto conmigo. Esto indica pues que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que en su momento lo que han establecido es tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Desde el punto de vista de la Constitución formal, es decir, el texto propiamente, ya hablamos de ese tema antes en el capítulo, y asimismo lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social, y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de acuerdo a las normas programáticas de la propia Carta Fundamental. Vaya, ¿qué significa esto? Constantemente hemos hablado en clase lo relacionado a esa dualidad que tiene que tener el derecho. Tiene que tener cierta fijeza durante el tiempo, pero asimismo tiene que poder evolucionar con el desarrollo que ésta va teniendo constantemente. En este sentido, las sociedades se van adaptando, aparecen nuevas figuras, nuevas instituciones que no necesariamente están reconocidas dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Por tal razón, pues el texto constitucional, principalmente porque es el rector desde la parte superior del ordenamiento jurídico, tiene que venir y poder responder, adaptarse a estas distintas figuras. En lo que es la Constitución material y esta última parte del párrafo que leímos hace un momento, hace referencia esencialmente al cambio que se le puede hacer. Esto ya lo hemos estado leyendo en clase anteriormente con temas anteriores, en los cuales podemos nosotros verificar que nuestra Constitución efectivamente tiene un carácter mixto. ¿En qué sentido? Ciertas partes de la Constitución son reformables. Existen dos procedimientos diferentes, no es el mismo para las distintas áreas de la Constitución, y de la misma manera tenemos ciertas cuestiones, ciertos artículos que no pueden ser reformados. Son los que doctrinariamente se les conoce como pétreos, es decir, están en piedra, no pueden ser cambiados. Principalmente tiene que ver con toda situación o relación que atente contra el orden democrático y la alternabilidad en el ejercicio del poder en el gobierno de la República de Guatemala, razón por la cual pues, existen esta clase de disposiciones. En este sentido, recordarán ustedes, pues existía esa diferencia, ¿verdad? Lo que era lo material y lo formal. Materialmente hablando, estamos en lo que en nosotros inspira, lo que da origen, cuáles son las ideas que rigen nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista constitucional. Y asimismo también tenemos lo relacionado a lo formal, es decir, que nosotros sí contamos con un texto escrito. Hemos hablado de que existen constituciones difusas, constituciones no necesariamente que están codificadas en un único cuerpo legal. Recordarán que hemos hablado de esos temas durante el desarrollo del derecho constitucional. A este respecto, pues entonces existen dos categorías que el mismo tratadista nos habla.
Estas son las que vamos a ver en un momento. Aprovecho el momento para hacerles pues, una pequeña aclaración. Tomen en cuenta, pues, yo soy autodidacta en relación a lo que es edición de videos. Si el video se siente aburrido, si se siente mero lento, mis disculpas al respecto. No era mi intención, trataré de hacerlo lo más breve posible para no robarles una mayor cantidad de su tiempo. La razón por la que ven audífonos es porque probando veo que mejora el audio. Los micrófonos del teléfono pues, no son los idóneos para esta clase de tarea. Pero, en fin, con eso tienen ustedes la capacidad de poder venir y estar al día con respecto a este último tema que teníamos pendiente. Así que mis disculpas por el inconveniente, pero seguimos ahí en comunicación con el tema. Muy bien, compañeros, continuamos con el tema, lo relacionado, pues hablábamos sobre la teoría de la defensa de la Constitución, que en podemos dividirlo dentro de dos grandes campos. Primero, la protección de la Constitución como tal, pues lo que busca es limitar el poder y lograr que los titulares del poder, las personas que en ese momento se les ha dado la confianza, la atribución de poder ejercer el poder en una sociedad determinada, un gobierno determinado, pues se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Es lo que hemos hablado sobre los principios que estábamos viendo, las funciones que tiene una Constitución como tal, y en ese encontrábamos ¿verdad? La cuestión relacionada a lo formal. De aquí deriva la idea de el Estado de Derecho, es decir, que todos nos apegamos a las normas que están establecidas. Esto aplica obviamente para todos los ciudadanos porque vivimos en una sociedad ordenada, pero principalmente para que las personas que están en ese momento ejerciendo el poder en alguno de los poderes que han sido constituidos por la Constitución misma. Entiéndase entonces los tradicionales, la tríada ya conocida, ejecutivo, legislativo y judicial, y así de la misma manera también vamos a encontrar los extrapoder que hemos estado contemplando. El Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y así sucesivamente. Asimismo tenemos la otra división que serían las garantías constitucionales. Pues, ¿qué es lo que buscan estas? Estas lo que buscan es corregir, reintegrar, reparar el orden constitucional cuando el mismo ha sido alterado por alguna situación de naturaleza extrema, de naturaleza errónea. Entonces, cuando por alguna razón este orden ha sido violado por los mismos órganos de poder, a pesar de los instrumentos protectores, pues puede ocurrir esa situación, ¿verdad? Que el legislativo en su momento venga y violente la Constitución, que el ejecutivo violente la Constitución, que el judicial no interprete la Constitución y la violente, por lo tanto. Entonces, ante estas situaciones es que tenemos nosotros las garantías constitucionales. ¿Qué es lo que buscan estas? Según ustedes pueden ver en su texto, corregir cualquier patología constitucional. Bueno, ¿y qué es patología en primer lugar? Si nosotros verificamos, aquí tenemos, recordarán que la ley del organismo judicial establece de que las palabras se han de entender, pues según cómo lo establezca propiamente el idioma español. En este caso, el diccionario de la Real Academia Española menciona, nos da dos acepciones de patología. Tenemos que es parte de la medicina que estudia las enfermedades, y la segunda acepción es el conjunto de síntomas de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que buscan las garantías constitucionales? Ser la medicina, corregir cualquier situación cuando por alguna circunstancia se da una enfermedad, un mal que ha sobrevenido a las cuestiones relacionadas a lo que es el orden constitucional en el cual vivimos. De tal circunstancia, entonces, nuestra Constitución, se las he estado mencionando constantemente en clase, en esta ocasión otra vez la vemos. Las que tienen contemplada la Constitución Política de la República de Guatemala son tres: la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. Esta, siempre hago énfasis, se divide en dos: las inconstitucionalidades de carácter general y las de caso concreto. Muy bien, ¿qué es lo que buscan estos? Pues existen diversos también métodos o instrumentos derivados para lo que es la corrección o protección del orden constitucional. Podemos hablar de los políticos, pero los políticos, primero está la división de poderes, pues eso es lo que nos permite clasificar, cuantificar, canalizar la clase de poder que va a ejercer cada persona, cada institución a la cual se le ha designado una tarea específica.
También están los controles intraórganos o interórganos, es lo que hemos estado hablando constantemente, que es la teoría de frenos y contrapesos que se encuentra contemplada dentro de nuestra legislación. ¿Qué busca este? De que entre los mismos órganos del Estado, estos puedan controlarse con el propósito de asegurar que estos se sometan, se sujeten propiamente a lo que es el orden establecido por la Constitución. Y ahí es donde recordaremos lo que deriva del poder constituyente, poder constituido. Bueno, esto es cuando ya entra en acción propiamente esa clase de alineamientos o divisiones que ya hemos comentado con anterioridad. Tenemos los económicos o hacendarios, que son los instrumentos que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Ya ustedes vieron en su curso de economía durante el primer año de la carrera, pues de que existen disposiciones de naturaleza financiera dentro de la misma Constitución, que el Estado necesariamente tiene que venir y seguir determinados lineamientos para el uso de los recursos públicos. Para eso tenemos una Ley General de Presupuesto, cuál es el procedimiento para aprobar el presupuesto, cuáles son los límites que tienen las instituciones financieras dentro del Estado, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, cuáles son sus papeles, sus facultades y asimismo sus prohibiciones y limitaciones. De la misma manera tenemos lo que es la Contraloría General de Cuentas, que en esencia se trata del auditor del Estado. Precisamente tiene que venir y verificar que los recursos públicos sean utilizados en forma correcta. Esa es otra forma en la cual puede venir y limitarse el ejercicio del poder. En ese sentido, pues al menos el ejercicio del poder en cómo utilizar estos recursos. Tenemos los sociales. En este es muy importante lo que es el sistema o el régimen de partidos políticos, el sistema político del país. En nuestro caso se encuentra contemplado en la ley de carácter constitucional, la ley electoral y de partidos políticos. Esta esencialmente lo que nos dice cuáles son las instituciones que pueden en su momento participar y proponer a personas relativamente idóneas para determinados puestos a elección popular. Cuáles son las limitantes que tienen estas instituciones para poder operar dentro de este sistema, cuál es el mecanismo para poder proponer a estas personas y en su momento elegirlas a través de elección popular, del voto popular, del sufragio, para que éstas puedan en su momento desempeñarse en un puesto o cargo específico. Entre estos, pues es de suma importancia. Si ustedes ven, a veces se puede preguntarse qué necesidad hay de los partidos políticos. Pues su finalidad es esa, una forma de depurar, de canalizar la forma en la cual puede hacerse. De allí la importancia cuando ustedes, que les he solicitado que se informen, que investiguen un poco sobre estos temas, pueden encontrar por qué hay tanta pugna por tratar de venir y modificar esta normativa. Temas como el transfugismo de diputados en el Congreso de la República, que son electos por un partido y después deciden salirse de la bancada por la cual fueron electos y unirse a otro partido político. El hecho de que nos aparecen partidos políticos nuevos solamente para uno o dos procesos electorales y después desaparecen. El hecho de que también por qué razón el gobierno les tiene que pagar por cada voto que ellos obtienen. Todo eso contemplado dentro de la ley. ¿Qué finalidad, qué espíritu es el que tiene el Estado de Guatemala con venir y financiar a esta institución? Toda esta finalidad, pues lo que busca es eso, ¿verdad? Canalizar, darle pureza, transparencia al sistema y que tratar de impedir que intereses particulares en su momento puedan influir al respecto. De tal cuenta es de que también forma parte de uno de los mecanismos de las que son las garantías constitucionales. No como tal, sino que como mecanismo para la protección del orden constitucional como tal. Los estrictamente jurídicos son los que nos dan la rigidez constitucional. ¿Qué pasa con esto? A grandes rasgos ustedes ya lo han visto. Para este punto ustedes ya tendrían que haberle dado una ojeada, un vistazo a lo que es la ley del organismo legislativo, que es la que viene y desarrolla el proceso de creación de ley. Ya ustedes verificaron pues cómo se puede reformar, cómo se hace una propuesta de ley
quiénes son los que tienen la facultad de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico para proponer una legislación al respecto. Ya ustedes ahí pueden darse cuenta de que la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra casa de estudios, tiene ese privilegio en el sentido de que nosotros, la comunidad académica, en su momento, y cumpliendo con el llamado constitucional que tenemos de que de proponer soluciones desde el punto de vista científico fundamentado, para proponer soluciones a lo que son los problemas de la realidad nacional. Por tal razón, el constituyente en su momento le dio esa facultad a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Punto importante que siempre tenemos que tener en cuenta, pues, y que contamos con esa responsabilidad ante el pueblo de Guatemala como casa de estudios para poder venir y proponer esa clase de soluciones. Entonces, estas legislaciones, quienes tienen esta facultad para proponer leyes y todo, cuentan con un procedimiento relativamente sencillo. Sin embargo, las constituciones no pueden venir a modificarse de esa manera. El procedimiento es más complejo, lleva más pasos, cuenta con distintas etapas de aprobación. De la misma manera, ya hemos hablado, pues la primera sección de nuestra Constitución no puede ser modificada de la misma manera que el resto de la Constitución, y tenemos partes en las cuales simplemente no se puede modificar. Todo esto, pues en su momento ya lo iremos viendo con mayor detalle, pero es necesario entonces de que ustedes entiendan de que como mecanismo de protección de lo que es o defensa de la Constitución, del orden constitucional, tenemos los estrictamente jurídicos, que son esos: es la dificultad o la serie de pasos que requiere para poder llevar a cabo una modificación constitucional. ¿Cuál es la finalidad de eso? No es dificultar el acceso propiamente como tal, sino asegurarse de que se ha dado un estudio lo suficientemente bueno, lo suficientemente delicado a esta clase de temas, es decir, modificar propiamente cuáles son las reglas del juego dentro del Estado de Guatemala, de cómo vivimos en sociedad. Se acordarán que vimos ese pequeño apartado, el contrato social. Es decir, todos estamos de acuerdo que deseamos vivir de esta manera, que deseamos ser gobernados de esta manera como pueblo, en virtud de que la soberanía reside en nosotros como pueblo y la delegamos para ese ejercicio. De tal cuenta, entonces, uno de los más importantes que vamos a encontrar, o relevantes, porque suele ser así como que un último recurso muy fuerte, son los estrictamente jurídicos, y se refieren exactamente a esto: la forma en la cual se puede reformar la Constitución. Ya un poco más adelante vamos a ver respecto a este tema, el cual ya hemos hablado en su momento ampliamente dentro de lo que es el curso. Muy bien, compañeros, continuando con el tema, tenemos pues lo relacionado a lo que son las reformas de la Constitución. El texto nos lo define indicando pues que se trata de todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidos en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía, con el fin de actualizar el contenido constitucional a la realidad social, encontrando la legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Esta definición pues recoge prácticamente todos esos temas que hemos estado tratando con anterioridad dentro del curso. Existe una clasificación de las constituciones, esta también ya la hemos visto. Por razón de orden, pues se vuelven a mencionar acá. Tenemos el caso de que existen constituciones flexibles, rígidas y mixtas, correspondiendo la guatemalteca a una constitución de carácter mixto. ¿Por qué razón? Porque tenemos partes que no pueden ser reformadas y otras partes que pueden ser reformadas, pero bajo procedimientos diferentes. Entonces, por tal razón es de que puede venir y existe una mayor exigencia establecida por la propia norma para modificar esta clase de disposición, puesto que se trata de cambiar la legislación que funda, que organiza necesariamente al Estado. Ya hemos visto que de conformidad con el artículo 277 de la Constitución de 1985, que es la que tenemos vigente en la actualidad, quienes poseen la iniciativa para proponer reformas a la Constitución es el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
Hago el recordatorio aquí en este apartado de que el registro de ciudadanos es una dependencia del Tribunal Supremo Electoral. En todos estos casos, pues el Congreso le tiene que dar prioridad cuando una vez ha sido planteada esa solicitud. Muy bien, una vez que hemos visto pues, quiénes son los que se encargan de eso, podemos ver una clasificación de naturaleza doctrinaria, cómo se clasifican propiamente las que son las reformas constitucionales. Tenemos las innovadoras, que son las que nos vienen y nos van a agregar nuevas instituciones, nuevas figuras dentro del texto constitucional, ya que su original no estaba plasmado antes, sino que ahora va a aparecer propiamente dentro del mismo. Las actualizadoras de una institución. Esta busca venir y remozar, reforzar los caracteres o eliminar algunos que se consideran que ya no son aptos o apropiados, que ya no responden a la realidad social que se tiene dentro del Estado. Hay que tener énfasis en esto. No podemos venir y tener regresiones, un atraso propiamente dentro de lo que es lo relacionado a lo que son los derechos, las garantías que ya están contempladas para la población. No funcionan, esa no es la finalidad de esta clase de reformas. Tenemos las actualizadoras del texto, que tienen por objeto corresponder el supuesto normativo con la realidad imperante. También no modifican tanto el sentido, el fondo, sino precisamente la forma. Ocurre en ocasiones de que los textos, pues en su momento, sobre todo cuando las constituciones son muy antiguas, tienen a veces un lenguaje que hoy en día no se considera apropiado, no es inclusivo, puede venir a veces tener connotaciones ofensivas o excluyentes en determinadas situaciones, razón por la cual se busca esta clase de reformas, ¿verdad? Las explicativas, que lo que buscan es ampliar o hacer entender mejor cuáles son las disposiciones que existen propiamente ya contempladas dentro de la Constitución, pero que en su momento el texto se quedó demasiado corto. Ya las reglas y los principios de interpretación constitucional en su momento quedan demasiado cortos, ya no hay una forma certera como para venir y entender efectivamente esto trata de decir la Constitución, esto es lo que regula, así se tiene que aplicar. Por tal razón se vuelve necesario hacerle una reforma en el sentido de que explique mejor en qué consiste, qué se supone que pretende regular, si busca otorgar derechos, otorgar ciertos principios, o en su momento establecer muy claramente los elementos de alguna posible prohibición, de lo que sea que estemos hablando en su momento efectivamente. Asimismo, tenemos la de naturaleza correctiva, que lo que busca es enmendar las deficiencias en las expresiones o modificar la colocación de los artículos sin propiamente alterar su contenido. Estas pues son de naturaleza más que todo formal, no necesariamente pues lo vamos a estar viendo hoy en día. Una vez que ya hemos visto esta naturaleza, pues tenemos las clases de reformas que permite nuestra Constitución. En este caso, pues son tres. Primero tenemos las que están encomendadas necesariamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que ya hemos analizado. Se trata de un órgano de tipo extraordinario y temporal. Las encomendadas al Congreso de la República, que por su naturaleza es un órgano permanente, es ordinario dentro de la estructura del Estado. Y mencioné al principio, ¿verdad?, que son las que permite la Constitución. Aquí pues, sería el contrario, son las que no permite, y estamos que por exclusión se mencionan pues aquellos artículos que no pueden ser reformados. En tal sentido, repito nuevamente, son los que doctrinariamente se les conoce como pétreos. ¿Qué ocurre entonces con la primera? La Asamblea Nacional Constituyente, pues es un ente que se realiza un procedimiento extraconstitucional y solo se hace de forma excepcional. No piensen de que nosotros la vamos hasta ahora a poder invocando constantemente. Lo que busca, pues se trata de modificar cambios a una constitución en forma efectiva, y por tal razón su figura, pues su convocatoria no puede ser tomada a la ligera. Es la única que posee la facultad para poder reformar los artículos del capítulo 1 del título 2 de la Constitución, es decir, de los artículos 3 al 46 de la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos? Regula prácticamente los derechos humanos que tenemos garantizados los guatemaltecos dentro de la República, y a los cuales se debe someter obligatoriamente el gobierno del Estado. Por esa expresión, eso fue consultado en clases, ustedes recordarán, significa que el artículo 278, que regula esta naturaleza de reformas, también
necesita llenar esos requisitos. Solamente una Asamblea Nacional Constituyente podría modificar ese artículo a su vez. Este bien nos regula e indica cuál es la forma en la cual se tiene que llevar a cabo y en qué momento se van a llevar a cabo las elecciones para poder elegir a los diputados que formarán parte de esta. El artículo 279 nos regula cuáles son los requisitos que se han de cumplir como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos, pues, en su momento van a ser equivalentes a lo del Congreso de la República, van a recibir las mismas prerrogativas. No se puede ser simultáneamente diputado de una y de la otra. Y por lo tanto, pues, tiene que venir, y para ser electos, ser seleccionados, se utiliza un sistema similar al que utilizamos para el sistema del Congreso de la República. El Congreso de la República, esta es la siguiente forma de que podemos nosotros modificarlo, es de naturaleza ordinaria, es de naturaleza permanente. Entonces, por lo tanto, todos aquellos que no son petrios y los que no les corresponde a una Asamblea Nacional Constituyente son los que pueden reformar el Congreso de la República. En su texto pueden llevar a la lectura, sin embargo aquí pues se los explicamos nuevamente. Son los artículos del 1 al 2, el 47 al 139, el 142 al 164, el 165 excepto su literal G, el 166 al 185, el 188 al 277, el 279 y el 280. ¿Qué es necesario para hacer esta clase de reformas? Se necesita mayoría calificada. ¿Cuál es la mayoría calificada? 2/3 partes del total de los diputados al Congreso de la República. Estas, a su vez, tienen que ser posteriormente ratificadas por el pueblo a través de una consulta popular, lo que en otros países se conoce como plebiscito. Por tal razón, esta situación necesariamente pues, el pueblo debe aprobarla. Previo a que esta entre en vigencia, son las personas que el pueblo de Guatemala tiene que venir a indicar sí, estoy de acuerdo que se lleve a cabo de esta manera, o no estamos de acuerdo de esta forma. El artículo 280 nos menciona de que es necesario, pues, debe aprobarse con mayoría calificada. Nos menciona de que tienen que aprobar mediante consulta popular. Eso está regulado a su vez en el 173 del texto constitucional. Y en su momento, pues, una vez ha sido aprobada, 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta ya en forma oficial, de la misma manera como se nos anuncian los resultados de las elecciones a los puestos populares de elección popular aquí en la República de Guatemala, de la misma manera se tiene que anunciar oficialmente y cuáles son los resultados de las mismas, si se tiene por aprobada o no. 60 días después de ese anuncio es entonces de que ya entran en vigencia los cambios constitucionales. Y los petrios son los que vienen y regulan lo relacionado al Estado de Guatemala, su soberanía, su forma de gobierno, la facultad del Congreso de desconocer al presidente de la República y así sucesivamente. Están regulados, pues, en el 281. No pueden, entonces, enumerémoslos, son el 140, el 141, el 165, literal G, 186 y el 187. Y también lo aclara, si lo queremos venir a ver en forma de modificación, agregando algún artículo, toda cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección del ejercicio de la presidencia de la República, y así como tampoco dejar en suspenso de cualquier manera tratar de variar o modificar su contenido. En este sentido es muy taxativo, es decir, estas partes, estas figuras, este espíritu de la Constitución definitivamente no puede ser alterado. Bajo ninguna manera no lo podemos tratar de cambiar. De tal cuenta, entonces, este tema es de suma importancia mantenerlo en mente, porque ocasionalmente aparecen movimientos de personas que tratan como de utilizar un argumento más suave, no tan confrontativo, para tratar de convencer, no, efectivamente sí lo podemos cambiar. Eso es una tergiversación, es una interpretación a veces perniciosa para una democracia que todavía es joven como la nuestra, en momentos incluso inestable, pero de ahí la importancia del tema que hemos hablado anteriormente, el Estado de Derecho, que significa que absolutamente todas las instituciones y todas las personas que forman parte de estas instituciones que conforman el gobierno del Estado obligatoriamente han de sujetarse a las reglas que establece la Constitución. Bueno, más adelante estaremos viendo lo que es relacionado a los
la suspensión de garantías. Ese tema ya hemos visto algo relacionado al respecto, entonces lo estamos viendo en la siguiente parte. Bueno, un tema siguiente que ya también ustedes ya han hecho una tarea al respecto, razón por la cual no profundizaré mucho al respecto, es sobre la suspensión de garantías, es decir, cuando existen crisis constitucionales o estados de excepción. Ya recordarán, ese tema ya lo hemos hablado con ampliedad. Actualmente se sigue utilizando mucho. Este gobierno, pese a no tener mucho tiempo de estar en el ejercicio del poder, ya ha actuado constantemente haciendo uso de esta figura. Al momento de grabación de este video, actualmente tenemos un estado de excepción mencionado dentro de la República de Guatemala a nivel nacional, que sería el estado de calamidad pública. Ya recordarán ustedes cuáles son los que se encuentran regulados dentro de la ley, cuál es el cuerpo legal que los regula. No solamente es la Constitución Política de la República de Guatemala, así como lo que es la Ley de Orden Público, que es una normativa que goza de nivel constitucional. En este sentido, pues doctrinariamente nos habla pues, de que existían dictaduras temporales, dictaduras de naturaleza permanente, y cuando existían tiranos, estas figuras pues en su momento fueron desarrollándose, fueron cambiando y nos fueron apareciendo cada vez más lo que son los principios democráticos que conocemos hoy en día y que dan lugar a la formación del Estado moderno. ¿Qué pasa con estos? Pues estos son, el tratadista los menciona como son un mal necesario dentro de lo que es el Estado constitucional de derecho. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan es precisamente, por una razón extraordinaria, retroceder. Perdemos cierta calidad de lo que es el ejercicio de nuestros principios y garantías, derechos que ya nos han sido otorgados, que el Estado nos tiene que reconocer en virtud de las disposiciones constitucionales y demás disposiciones, sobre todo en naturaleza de derechos humanos. A este respecto ya se ha hablado ampliamente en el sentido de que no tiene que venir a interpretarse la figura de los derechos humanos como el Vox Populi. Hemos hablado en clase de que solo son para defender delincuentes, etc. No, tenemos que entender que los derechos humanos son una institución que va más allá y que esto se encuentra plasmado precisamente dentro del texto constitucional. El hecho de que yo me pueda comunicar con ustedes, que pueda crear precisamente este material, que podamos expresar nuestras opiniones, que podamos nosotros ser publicados en algún medio escrito o cualquier otro medio, esa libertad de expresión, por ejemplo, es un derecho humano y tiene que estar garantizada por el Estado. La libertad que tenemos, si algún día de estos deseamos viajar, deseamos ir a conocer cualquiera de los otros departamentos de la República, que podamos nosotros hacerlo de noche, de día, al atardecer, sin tener que estar solicitándole autorización al gobierno del Estado, es otro derecho humano, derecho que podemos tener a la vida, el derecho a la propiedad privada, de que el Estado arbitrariamente no nos puede quitar nuestra propiedad, y así sucesivamente. Todos los que nosotros hemos estado viendo en el texto constitucional forman parte de este apartado de derechos humanos, razón por la cual no me voy a cansar dentro del curso de estarles recalcando nuevamente. Esto va de la mano principalmente dentro de lo que es la disciplina del derecho constitucional, y ustedes como profesionales del derecho en formación no pueden venir y tener una concepción ya retrógrada en ese sentido, de malinterpretar cuál es la finalidad de Si bien es cierto, existen a veces opiniones controversiales sobre que se abusa de la interpretación de esto y el otro, pues ese ya será un tema aparte, que lo recuerdo, ustedes tendrán que informarse más para poder formar su propio criterio. Sin embargo, pues hemos de tener en cuenta pues, de que estos están contemplados en el texto constitucional, también en otros instrumentos internacionales a los cuales Guatemala se ha comprometido también a seguir, y así sucesivamente tienen que estar plenamente respetados. Entonces, los estados de excepción lo que buscan es cuando nosotros tenemos situaciones extremas que pueden poner en peligro la organización del Estado, su institucionalidad, es de que pueden venir y ser nombrados, se pueden ser en esos momentos o decretados por el gobierno, con la finalidad de que para facilitar el ejercicio de sus funciones no sea necesario en su momento pues, no se tenga, por así decirlo, el estorbo que puede dar la vida cotidiana de la población.
Por tal razón, tienen que estar muy bien justificados y el mismo procedimiento lo que establece es de que estos no se nombren en forma arbitraria, sino que deben de pasar por un filtro adicional que es el Congreso de la República para su aprobación. Todo esto pues dependiendo de la severidad o gravedad de la situación y por lo tanto la escala que existe para estos estados de excepción que ya hemos estudiado al respecto. En su momento, pues ya hemos visto pues, las circunstancias, usualmente una invasión del territorio, una perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, una calamidad pública. Esta clase de situaciones son las que se pueden venir y dar lugar a un estado de excepción. Y de la misma manera están establecidos cuáles son los derechos que no están en sí propiamente suspendidos. No significa que no se puedan ejercer estos derechos, sino que no están plenamente garantizados. ¿Qué significa? Pues de que nuevamente estamos ante una interpretación restrictiva, pueden ejercerse, sin embargo puede llegar un momento determinado que bajo este estado de excepción no vamos a poder reclamar de que se nos garantice el ejercicio del mismo, porque la misma norma lo establece. A este respecto, pues incluso existe una disposición de naturaleza temporal que establece que solo por 30 días calendario pueden continuar los mismos. Y siempre hay que estar solicitando su renovación si la situación que dio origen a este estado de excepción aún continúa. Bueno, por último tenemos lo relacionado a lo que es la Constitución en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ya ustedes han visto al respecto las distintas corrientes que existen de interpretación. Pues en este sentido aquí tenemos que recordar unos puntos muy importantes, lo que son la supremacía, la imperatividad y la legitimidad constitucional. A este respecto, pues la forma en la cual puede venir y entenderse estos puntos que nos va a venir y va a dar a entender en el universo del derecho en qué parte se coloca propiamente nuestra Constitución y dónde están colocados estos instrumentos en materia de derechos humanos. Primero, pues el texto constitucional lo menciona en el artículo 46, nuestra Constitución de 1985, es de las más avanzadas que existen al respecto, puesto que viene y reconoce de que aunque tengamos situaciones externas a nuestro ordenamiento jurídico, pero si es en materia de derechos humanos, en su momento pueden venir y pasar a formar una parte intrínseca de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro derecho interno. Entonces, por tal razón, es de que en este sentido tiene que venir a entenderse muy bien esta figura. La Corte de Constitucionalidad ya se ha expresado al respecto. En el expediente 330-92, ese lo tienen ustedes propiamente citado en su texto guía, se indica pues, de que uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, la Constitución propiamente, y esta como ley suprema es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce con la absoluta precisión en 3 artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 44, el 175 y el 204. ¿Qué pasa con estos entonces? En su momento, el constituyente se aseguró de venir y dejar muy bien plasmado, muy bien claro el principio de supremacía constitucional. De la misma manera también que existen otras disposiciones que de pronto para ese momento temporal en el cual fue creada la Constitución no necesariamente se tomaron en cuenta, no existía la idea aún al respecto y que podía haberse desarrollado en el futuro. Esta circunstancia pues, ya ha ocurrido actualmente y por lo tanto nosotros ahora tenemos insertos en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones nuevas, novedosas, que nos amplían y nos dan a los guatemaltecos una mejor consolidación sobre la vida en sociedad que podemos llevar, un mejor respeto a nuestros derechos que en aquel entonces pues, no habían sido propiamente plasmados por escrito. De tal manera, entonces, esto viene y lo que busca de que al interpretar la Constitución, en ese sentido también ya hemos hablado respecto a la ley del organismo judicial lo regula, esta es la norma suprema. Esta regula también quién es el que se debe encargar de poder aceptar, ratificar lo que son los tratados internacionales. Sabemos que es el Congreso de la República, entonces por tal razón, estos siempre van a formar parte del ordenamiento interno. Sin embargo, pues la Constitución va a estar muy arriba de lo que es esto.
Los artículos mencionados, el 46 nos habla acerca de la preeminencia del derecho internacional. Este es el que a veces puede ser un poco contencioso, que pareciera de que indica de que los tratados están incluso por arriba de nuestra Constitución. Sin embargo, pues la interpretación, la hermenéutica que tienen que venir y dársele al mismo, ¿verdad? Su finalidad es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, pero no significa de que estos sean superiores a la Constitución como tal, sino que la Constitución es la que viene y organiza desde su superioridad, desde su superlegalidad, cómo los derechos humanos van a entrar en forma de todo nuestro ordenamiento jurídico, van a inspirar toda nuestra legislación, sin embargo no necesariamente superiores a la Constitución como tal. El 175 nos habla sobre la jerarquía constitucional. Necesariamente va de la mano sobre lo que es el 114 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y asimismo del 9 de la Ley del Organismo Judicial, que es los que ya habíamos mencionado. Esos artículos los hemos estado leyendo ampliamente en el curso, razón por la cual pues no podemos redundar muchos en ellos aquí en este video. El 175 constitucional nos menciona que ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, es decir, nulas de pleno derecho. Y estas, pues en su momento, aquí está el apartado, las leyes de carácter constitucional, pues se requieren un procedimiento especial de reforma, es decir, debe ser aprobado por 2/3 partes del Congreso de la República. Y una de las condiciones esenciales de la administración de justicia es de que en todo momento los jueces tienen que venir y verificar de que sus fallos o aplicación de ley no vaya en contra de las disposiciones constitucionales. Esto va de la mano con los principios de lo que es los mecanismos de control o de verificación de la constitucionalidad. Por tal razón yo les indicaba que nosotros tenemos un procedimiento mixto. Nuestro procedimiento no es difuso en su totalidad como lo es el sistema estadounidense, el cual fue establecido a través de uno de los fallos más importantes que ya lo vimos, el caso Marbury versus Madison. Sin embargo, también nosotros tenemos el sistema desarrollado por el tratadista Kelsen, que es el que es concentrado, razón por la cual nosotros contamos con una Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal de jurisdicción privativa que se encarga exactamente de eso, de verificar la aplicación de lo que es propiamente la interpretación que se le dará a la Constitución, razón por la cual contamos también con un control de tipo concentrado. De tal cuenta, pues eso va de la mano con lo que se aparece regulado propiamente en los artículos 268 y 272 de la Constitución. Eso está bien, hemos visto sus contrapartes que lo desarrollan, los textos son bastante similares que aparecen en la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces esto lo que busca es en su momento establecer necesariamente cómo es que se tiene que entender y por qué razón es de que los tratados, pese a que no son norma originaria aquí de Guatemala, en su momento forman parte, van a llegar a formar parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, siguiendo el procedimiento de suscripción, ratificación y por lo tanto la misma Constitución en la que nos da el procedimiento, cuál es el lugar y cuáles estos tratados van a ocupar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, con esto pues propiamente ya terminamos el contenido de este capítulo. Era el capítulo 4 del libro guía que utilizamos en el curso. Ya sus instrucciones ya las tienen dentro de lo que es la plataforma Moodle del curso. Cualquier duda, comentario, anécdota que ustedes tengan al respecto la pueden hacer llegar a través del mismo. Pueden repasar sus propias tareas, que es lo que ya hemos visto sobre los temas. Se dan cuenta cómo poco a poco se van concatenando cada uno de los temas que vamos viendo en clase. Les recomiendo nuevamente su lectura, su estudio, por favor, ya que el contenido pues ya se les ha indicado sobre qué es lo que ustedes estarán evaluando próximamente. No me queda más que darles gracias por su tiempo y nos estamos viendo en clase.